MEDAPROC, quinto a noveno semestre. Para estos semestres se han elaborado las guías MEDAPROC, que utilizan 4 fundamentos pedagógicos: experiencia, aprendizaje situado, práctica reflexiva, práctica deliberada. ¿Qué es el método clínico? Se define al método clínico como el método científico de la ciencia clínica que tiene como objetivo de estudio el proceso salud-enfermedad. El método clínico consta de las siguientes etapas: problema, información primaria, hipótesis, contrastación, comprobación, plan, evaluación. ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico también se conoce como razonamiento diagnóstico, juicio clínico, toma de decisiones o solución de problemas clínicos. Es el proceso metacognitivo necesario para evaluar, manejar y resolver problemas médicos. Para desarrollar el razonamiento clínico en las guías utilizamos el esquema Cara-Hiper. Cara-Hiper significa caso, aclarar término, representación de la actividad clínica, análisis, integración, pregunta, estudio independiente, realimentación. A continuación explicaremos cada sección de las cédulas MEDAPROC y los pasos del esquema Cara-Hiper. En el encabezado se especifica el año académico al que corresponde la cédula. Asimismo, nos muestra el semestre de la licenciatura de médico cirujano donde se aprende la materia. Las cédulas MEDAPROC en su carátula además contienen: unidad, se refiere a la materia a la cual pertenece la cédula. Plan 2010. Hace explícitas las competencias del Plan de Estudios 2010 que se van a desarrollar en cada cédula según las actividades planeadas. Recordemos las 8 competencias del Plan 2010 de la Facultad de Medicina. La siguiente sección, APROC, se refiere a las 13 actividades profesionales confiables naturalizadas al contexto mexicano, que se desarrollan a lo largo de las clases utilizadas para esta cédula. Las APROC complementan a las competencias como actividades concretas que debe realizar el médico general durante su formación, para que al egreso sea confiable. Repasemos cuáles son las 13 actividades profesionales confiables. Regresemos a la cédula. Sección Dominios y competencias por dominio. Cada APROC contiene dominios y competencias por dominio. Si te interesa saber más del tema, te sugerimos revisar el siguiente artículo. Modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables, MEDAPROC. Temas y subtemas. Los temas y subtemas están establecidos en cada uno de los programas académicos del Plan de Estudios 2010. MEDAPROC
no modifica los contenidos, simplemente los compatibiliza para que sean revisados en las cédulas, con el enfoque de la educación basada en competencias. Nivel deseado hito. Deriva de la corriente educativa del constructivismo. Se refiere al nivel deseado que construirá, es decir, logrará el estudiante cuando adquiera conocimientos, habilidades o actitudes. Agenda. Se fundamenta en el modelo de Schoen de la práctica reflexiva. En la agenda se describen dos momentos. Reflexión en la práctica. Explica a profesores y estudiantes qué deben hacer durante su rotación. Se sugieren los servicios clínicos y se indica el evento de salud o enfermedad que deberán buscar y observar. Reflexión sobre la práctica. Define las actividades a realizar para reflexionar sobre lo que realizaron durante su rotación. Presentamos el formato llamado Reflexión en la práctica. Este forma parte de la guía MEDAPROC en su versión para alumnos. Sirve de orientación para que los estudiantes conozcan cuáles son los datos a recabar de los pacientes durante su rotación. Los formatos varían de una actividad a otra. Al inicio, incluye los datos del alumno, nombre y número de cuenta. Se especifica el nombre de la cédula, esto debido a que si en algún momento posterior son utilizados por los estudiantes, ellos sepan a qué cédula corresponde. Sobre la práctica. A partir de aquí se desarrollarán los pasos del esquema Cara-Hiper. Caso. El profesor pide a los estudiantes que lean los casos clínicos reales que recabaron durante su rotación. Elige los representativos para identificar el espectro del evento salud de enfermedad. Además, en la guía del profesor se incluyen casos clínicos de rescate para que si los estudiantes no encontraron casos durante su rotación, el profesor aún cuente con material para desarrollar el esquema Cara-Hiper. Paso 2. Aclarar términos. El profesor pregunta a los estudiantes por los términos o abreviaturas que no entendieron o desconocen, pero que escucharon durante su actividad clínica. Se brinda una explicación breve de los mismos con la finalidad de que el grupo tenga una terminología común, así evitar ambigüedades o dudas. Paso 3. Representación de la actividad clínica. Este paso es parecido a una entrega de guardia. Se trabaja en grupo. El profesor guía a los estudiantes a resumir la información básica de cada paciente de los casos seleccionados en el paso 1. Paso 4. Análisis. El profesor solicita a los educandos que pasen al pizarrón y enlisten los datos que creen relevantes para el evento salud-enfermedad. En cada cédula se incluyen ejemplos para facilitar su actividad docente. Paso 5. Integración. El profesor ayuda a los alumnos a construir su conocimiento. En este paso, los estudiantes aún tienen deficiencias en el conocimiento, pues no han revisado el tema con anterioridad o lo han visto de manera superficial. Sin embargo, esto produce interrogantes en los alumnos. Así, cuando estudian, detectan y aclaran esas deficiencias. Al mismo tiempo, tendrán la oportunidad de reflexionar acerca de este paso. En la cédula del profesor presentamos ejemplos de los esquemas que podrían facilitar la construcción del conocimiento por parte de los alumnos. Sin embargo, los profesores pueden mejorar los esquemas o plantear otros que consideren útiles. Paso 6. Preguntas. El profesor orienta al grupo en la formulación de interrogantes clave para el estudio fuera del aula. En la cédula se sugieren los objetivos mínimos o básicos que los alumnos deben de estudiar. Sin embargo, cada docente es libre de incluir preguntas que complementen el aprendizaje de los alumnos. A su vez, cada estudiante formulará y contestará las incógnitas adicionales que surjan durante su estudio independiente. Paso 7. Estudio independiente. Es el espacio donde los estudiantes repasan la experiencia que vivieron.
reflexionan si el actuar médico fue el adecuado, detectan sus deficiencias, contestan a las preguntas que surgieron durante la reflexión sobre la práctica clínica, modifican el paso de integración, si lo creen necesario. Además, tienen la libertad de profundizar en conocimiento adicional que les haya parecido relevante o interesante. En algunas ocasiones, se solicita a los estudiantes la elaboración de actividades como algoritmos, mapas mentales u otros documentos que sinteticen el conocimiento adquirido. Paso 8. Realimentación. En esta fase, el profesor revisa junto con los estudiantes las respuestas a las preguntas formuladas en grupo y las actividades del estudio independiente para dar cierre a las dudas y realimentar el proceso de aprendizaje del grupo. Hasta aquí hemos completado la secuencia de pasos del esquema Cara-Hiper. Por último, explicaremos 2 secciones más de la cédula. Lecturas recomendadas. Es la bibliografía básica que ayudará a los estudiantes durante su búsqueda del conocimiento. Se utiliza la establecida en el programa académico de las asignaturas. Además, otras como artículos, normas oficiales, guías de práctica clínica, entre otros. Sin embargo, cada alumno es libre de buscar en otras referencias. Anexos. Los anexos son ejemplos de las actividades del estudio independiente que en la guía se sugiere realicen los alumnos. Se proporcionan al profesor para facilitar su trabajo. Sin embargo, él, al ser el experto en el tema, tiene la libertad de complementar las actividades. Para este modelo, tú eres la clave. ¿Estás listo para utilizar las guías Medaproc?